Iniciamos el patrimonio inmaterial y turismo rural comunitario, el coloquio Experiencias y Retos. Muy buenos días con todos. El coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial y Turismo Rural Comunitario, Experiencias y Retos, el cual agradecemos al rector José Chan Escobedo por permitir la realización del presente coloquio, quien por motivos de fuerza mayor no podrá asistir al evento. En el presente coloquio se encuentran el doctor Juan Carlos Matius Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo, la doctora Amibel Sánchez de Walter, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, señora Guiomar Alonso Cano, representante de la UNESCO en el Perú, doctor Elías Mujica Barreda, director ejecutivo de World Monuments Fund, Perú, doctor Rafael Schmidt, especialista del Instituto de Montaña, señora Rita Irene Castillo Flores y señor Gustavo Taipe Guerra, representantes de la comunidad campesina de Miraflores, Yauyos, y la profesora Soledad Mujica Baili, directora de la Cátedra UNESCO. A continuación, invitamos a subir al estrado las siguientes personas para dar inicio al coloquio. Doctor Juan Carlos Matius Salazar, doctora Amibel Sánchez de Walter, señora Guiomar Alonso Cano y doctor Elías Mujica Barreda. El coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial y Turismo Rural Comunitario, Experiencias y Retos, que hoy nos reúne, se propone a través de una reflexión sobre los temas asociados a la Cátedra UNESCO, Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de nuestra facultad, celebrar los 20 años de esta importante convención y divulgar los esfuerzos que, desde distintos sectores, se están desarrollando en favor de un turismo sostenible que tenga como fin el desarrollo social y económico de los peruanos, así como la preservación del patrimonio cultural y natural. Asimismo, se agradece que a todos tener sus celulares en silencio. Para dar inicio al coloquio, recibiremos a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, doctora Amibel Sánchez de Walter, quien dará las palabras de bienvenida. Es preciso señalar que nuestra decana es magíster en Relaciones Públicas y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. En el 2003 se recibió como magíster en Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el 2008 obtuvo el grado de doctora en Relaciones Públicas en la misma casa de estudios. Asimismo, es autora de varias investigaciones referidas a la evolución teórica, enseñanza, metodología y aplicaciones profesionales de las relaciones públicas. En el 2015 fue asignada presidenta del International Public Relations Association, IPRA, una de las organizaciones más influyentes e importantes a nivel mundial. Actualmente se desempeña como delegada general en la representación académica e investigación de la Global Alliance for Public Relations and Communications Management, Alianza Global para las Relaciones Públicas y la Gestión de la Comunicación. Prestigiosa confederación mundial que agrupa más de 290,000 profesionales de las relaciones públicas. A continuación, la doctora Amibel Sánchez de Walter. Muy buenos días a todos. Es un honor y un placer dar inicio a este coloquio tan especial que conmemora el 20º aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Permítanme ante todo dirigir un especial y respetuoso saludo al doctor Juan Carlos Matius Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Su presencia hoy refuerza el compromiso del gobierno en estas áreas vitales para nuestro país. Ministro, bienvenido. La Universidad de San Martín de Porres, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, se enorgullece de ser parte de esta colaboración con el Viceministerio de Turismo, Instituto Montaña y World Monuments Fund para abordar un tema tan relevante como es el patrimonio cultural inmaterial y el turismo rural comunitario. Esta unión de esfuerzos demuestra el compromiso de todas las partes involucradas en la promoción de la diversidad cultural y la sostenibilidad a través del turismo responsable. Esta convención que conmemoramos pone de manifiesto la profunda importancia de proteger y preservar nuestras tradiciones,
conocimientos y expresiones culturales que enriquecen nuestras vidas y nos conecta con nuestras raíces. En un mundo en constante evolución, es crucial recordar y celebrar la singularidad de nuestras comunidades y sus tesoros culturales. Esperamos que este evento fomente un diálogo enriquecedor, impulse nuevas ideas y estrategias y contribuya al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y a la promoción del patrimonio cultural inmaterial como un activo invaluable. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mibel Sánchez de Walter, por sus palabras. Y a continuación tendremos las palabras del doctor Elías Mujica Barreda, director ejecutivo de World Monuments Fund, Perú. El doctor Mujica es arqueólogo y antropólogo de larga experiencia. Tiene una licenciatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría de la Universidad de Cornell, Nueva York. Se unió a World Monuments Fund en 2021 para liderar la filial peruana. Su principal interés es la gestión y el desarrollo del patrimonio cultural y natural con inclusión social, la transformación del territorio y el desarrollo de tecnologías tradicionales, el papel del patrimonio en el turismo y el impacto económico de los proyectos culturales en las comunidades. Adelante, doctor Mujica. Gracias, buenos días, estimadas autoridades, expositores, público presente. Unas pocas palabras de introducción con el ánimo de dar el contexto para este evento. Nos convoca el día de hoy la celebración de los 20 años de la promulgación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, promulgada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un coloquio en el que podamos reflexionar sobre los retos de la articulación entre el patrimonio inmaterial y el turismo rural comunitario en base a experiencias y propuestas concretas? Para World Monuments Fund es un honor y un placer coauspiciar este evento, con seguridad el primero de muchos más, presenciales o virtuales, ya que encontramos una afinidad muy cercana con la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural Turismo Sostenible de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Debido a ello, nos hemos propuesto aunar esfuerzos, la cátedra con su experiencia en la cultura inmaterial y nosotros con la nuestra, principalmente en la cultura material. Y es que, al fin y al cabo, desde nuestro punto de vista, la cultura material y la inmaterial van de la mano, no las podemos desligar, se complementan a niveles muy profundos y más aún si buscamos su articulación con el turismo sostenible que tenga como fin el desarrollo social y económico de los peruanos, así como la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural. Como bien dice la Convención que hoy conmemoramos, toda acción de salvaguardia consistirá, en gran medida, en reforzar las diversas condiciones, materiales o inmateriales, que son necesarias para la evolución e interpretación continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como para su transmisión a las generaciones futuras. A ello apostamos, bajo la premisa que el patrimonio material y el inmaterial, juntos, forman nuestro patrimonio cultural. Lo veremos durante las presentaciones de esta mañana, las que nos permitirán reflexionar sobre los puntos que he esbozado en esta corta introducción y a partir de ellas podamos discutir y definir cuáles deberían ser los pasos siguientes para no quedarnos en el camino. Avancemos todos juntos. Gracias. Agradecemos al señor Elías Mujica por esta introducción. A continuación, el doctor Juan Carlos Matthews Salazar,
Fue nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo el 23 de abril del presente año. Es economista por la Universidad del Pacífico. Se especializó en gestión de negocios internacionales de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y en marketing internacional en Trinity College de Dublín, Irlanda. Cuenta con una maestría en innovación de la educación otorgado por la EUICIN Business School en España y candidato a PhD en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Johannes Kepler, Linz, Austria. Como funcionario público al servicio del Estado peruano, se ha desempeñado como viceministro de MIPE e Industria en el Ministerio de la Producción entre 2016 y 2017, director ejecutivo de Prompex entre 2009 y 2010 y director de exportaciones en PromPerú entre 2015 y 2016. El sector empresarial ha sido gerente comercial de exportaciones de química en Suiza. El ámbito académico es importante mencionar que también ha sido adjunto de rector, vicerrector académico y director general de la Escuela de Posgrado de USIL y director de Maestría de Negocios Globales y del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico en Lima. Asimismo, ha dirigido diversos e importantes programas de cooperación internacional. El doctor Juan Carlos Matthews Salazar nos presentará la Estrategia Nacional de Turismo Rural Comunitario. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias, mi saludo a las autoridades y mi agradecimiento por la gentileza de invitarnos a participar en este espacio con ustedes. Mi saludo también a nuestra colega y compañera de Trabajo, Madeleine Burns, la viceministra de Turismo del Ministerio MINCETUR. Básicamente lo que queremos es compartir algunas ideas al amparo de este título de la Estrategia Nacional de Turismo Comunitario. Va a ser una presentación bastante corta, pero va a centrar algunas ideas fuerza que son relevantes. Más bien sugeriría en el espacio del debate incorporar la Madeleine Burns para entrar en algunos de los pormenores, dado que es una persona fuertemente involucrada en esa iniciativa en el Estado peruano, ¿no? De hecho, lo primero de repente a tener en cuenta es este comportamiento del turismo comunitario, que básicamente ha seguido la misma línea que la evolución del turismo a nivel del país y en general, no solamente rige para Perú, sino América Latina y el mundo. Es decir, venía creciendo de manera sostenida hasta el año 2019, con un total de aproximadamente 516.000 visitantes al Perú. Luego una caída dramática el 2020, eso pasó con el sector turismo y eso pasa específicamente con el turismo comunitario, y luego se entra en un proceso de recuperación importante. Nos estamos acercando a las cifras prepandemia recién. Hay que tener en claro, y vuelvo a repetir, que esa es la foto que vale también para el turismo en general, tanto turismo receptivo como turismo interno, que tuvo un crecimiento importante hacia el 2019, una caída absolutamente dramática el 2020, donde retrocedimos 30 años en la historia del turismo en el Perú, y luego un proceso de recuperación donde estamos recién al 65% de prepandemia. O sea, tenemos un reto grande. En el caso del turismo comunitario crece un poco más, pero hay un desafío importante ahí. ¿Alguien movió? Perfecto. Importante mencionar que esto tiene como 30 años de historia y en realidad se origina más por iniciativa de turistas del exterior que buscaban no solamente ver lo material, sino también lo inmaterial. Le interesaba a ese turista del exterior mirar un poco experiencia, valores culturales, y esa iniciativa motivó en que en algunas regiones de la selva del Perú, de Cusco, de Arequipa, de Puno, se comenzaran a organizar hospedajes y atenciones a esos turistas que venían, de una manera medio improvisada muy probablemente, sin que formen parte de un sistema o una estrategia mayor en el país. Pero ya venía esta historia de los últimos 30 años, pero eso motiva. Esa iniciativa que brota en algunas regiones del país motivó este planteamiento de definir una estrategia nacional de turismo comunitario, dándole un sentido a este segmento de mercado que había sido poco explotado en el país. Entonces vemos cómo esta estrategia pretende recuperar esos valores en cada una de las regiones importantes que tienen para ofrecer al turista, sobre todo el exterior, y desarrollar productos competitivos y sostenibles. Esa palabra de sostenibilidad la vamos a ver cada vez que revisemos megatendencias en el turismo a nivel mundial. Se busca permanentemente un esfuerzo de sostenibilidad. Eso explica por qué
muchas de las acciones que nosotros desarrollamos dentro del Estado las articulamos con otros sectores y en este caso particular con el Ministerio del Ambiente, para tratar de estar absolutamente alineados con esta propuesta y darle sentido a ese contenido de sostenibilidad futuro. He hecho, solo para tener claridad en los conceptos, ahí tenemos una mirada de lo que significa este turismo comunitario y donde en la última línea, en la última bolita, vemos la relevancia que tiene el rescatar esos valores culturales y naturales. Y esa es parte de una oferta turística que antes era vista como de costadito y que hoy día claramente, mirando lo que buscan los turistas que visitan al Perú y a otras partes del mundo, por supuesto, se convierte en un elemento absolutamente relevante. Entonces, digo esto y lo subrayo porque nada de lo que hacemos en materia de comercio exterior o turismo lo hacemos desde el punto de vista de la oferta. Siempre trabajamos desde el punto de vista de la demanda. Es decir, son las megatendencias, son las preferencias de los turistas del exterior y locales los que nos determinan dónde debemos enfocarnos. Y cuando miramos esas megatendencias, aparece siempre sostenibilidad, aparece siempre naturaleza y aparecen una serie de segmentos que son justamente los que estamos pretendiendo potenciar. En el último tramo diseñamos con Madeleine un esfuerzo para trabajar segmentos adicionales a estos que han sido poco explotados en el Perú: el turismo de reuniones, el turismo de nómadas digitales, el turismo de filmaciones, aprovechando toda la corriente de la película Transformers, etc. No es porque se nos ocurre o porque salió la película y se vea bonito, sino porque rastreamos las tendencias y el perfil de los turistas y en función a eso determinamos cómo contrastamos esa demanda con las posibilidades de oferta que tenemos. Y bajo esa lógica es que aparece esta idea del turismo comunitario y vemos que nos permite eso, afianzar una oferta turística donde Perú tiene ventajas importantísimas con respecto al mundo. No es un exceso de orgullo cuando hablamos de Perú, sino comparaciones objetivas con el resto del mundo, así como lo hacemos con la gastronomía. Y concluimos que Perú tiene un potencial mucho más fuerte que muchos países y por lo tanto tenemos una capacidad para salir adelante aún con esas dificultades. Solamente para que lo tengan en números, este año, que es un año complicado para el mundo en general porque estamos en desaceleración en el mundo entero, con recesión en algunas economías grandes como Alemania, como Italia, Chile muy probablemente, Perú va a crecer con suerte 1% y el turismo se va a recuperar 25%. Esa es la mirada optimista. La mirada no tan optimista es 25% con respecto al 2022. Nos miramos contra el 2019 y estamos todavía rezagados al 60, 70% según el rubro que veamos. Entonces hay un reto grande, pero hay un potencial importante y consolidar la oferta es importante y este tipo de segmento es fundamental. No voy a pasar ítem por ítem, pero sí, por ejemplo, el último punto que mencionamos ahí es esta promoción de la asociatividad. Yo les digo, no solamente mirado en el turismo, sino en la actividad de comercio exterior, el crecimiento con fuerte participación de micro y pequeña empresas se ha dado básicamente al amparo de esquemas de asociatividad. Cuando miramos ese agro espectacular que Perú tiene para exportación, en muchos casos responde a iniciativas de asociatividad. ProVit, la Asociación de Productores de Uva, ProHas, la Asociación de Productores de Palta de Orejas, ProBanano, ProMenesa, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas han entendido, como está pasando en el turismo comunitario, que es fundamental juntarse. Y eso parece simple, en teoría nos juntamos todos. No es tan simple. Te juntas y para empezar tienes que tener un concepto solidario en todo. Nos juntamos todos nosotros para hacer un negocio y cuando les digo, pones como prenda tu casa y si yo fallo pierdes tu casa, ya no te gusta tanto la idea de la asociatividad. Entonces les digo eso para entender que eso de esfuerzo de asociatividad, ahí lo pongo como un bullet, eso es un temaza. Hay mucho que trabajar al respecto, cómo estandarizas calidad, cómo tienes la misma visión a futuro, cómo efectivamente trabajas con aliados y no con competidores a tu costado, pero eso está funcionando, entonces los ejemplos que mostramos evidencian que eso funciona. Y acá, sin entrar a cada uno de los pormenores, un poco el ciclo de esta política, cómo ha ido tramo por tramo, desde la etapa del diagnóstico hasta los primeros lineamientos, hasta la incorporación de concepto de calidad continua, que eso es fundamental. O sea, mucho de lo que trabajamos en el ministerio tiene que ver con lo que realmente necesitan los usuarios. Es decir, no puede ser que una burocracia sentada en un edificio determine qué necesita el mercado. Nos acercamos permanentemente, creo que Madeleine y yo paramos más tiempo fuera de Lima que dentro de, o sea, todas las semanas alguna visita a alguna región, alguna zona del país,
reuniones con agrupaciones de guías turísticos, de operadores de distinto tipo, de hoteleros, etcétera, etcétera, para in situ entender cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades y en función a eso plantear las propuestas de valor, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que se ha ido planteando para llegar a una propuesta de un sistema nacional que impulse el turismo comunitario y nos permite precisar algunas de las áreas específicas donde se está actuando, que son 4 ejes principales. El primero está relacionado con el tema de gestión y es fundamental porque muchas veces, lo vemos en el comercio exterior y lo vemos por supuesto en las actividades de turismo, suponen herramientas de gestión que el usuario conoce poco. Es decir, uno cuando trabaja con pequeños operarios, con pequeños artesanos, con pequeños jugadores del sistema del turismo y más aún con comunidades, se encuentran debilidades. De repente mi sesgo, que vengo del mundo de la economía y los negocios, pero no saben armar un plan de negocios, no saben armar un flujo de caja, no saben técnicas de negociación, no saben criterios de fijación de precios. Entonces, toda esa parte de herramientas de gestión es fundamental. Y en la parte de consolidación de ofertas, simplemente para poner un ejemplo, vuelvo a repetir lo que dije, esquemas de asociatividad, cómo generas consorcios para manejar volúmenes mejores. Y pensar en rutas, así como lo vemos a la interna y decimos, oye, ¿por qué solamente me pienso como destino dentro de Puno? ¿Y por qué no soy capaz de articular una oferta de Puno amarrada a una con Cusco, una con Arequipa? Esa misma lógica incluso se puede internacionalizar. Lo comentábamos con Madeleine, ¿por qué pensar en los destinos turísticos lindísimos de Perú? ¿Y por qué pensar que es una competencia un Galápagos en Ecuador o un Cartagena en Colombia o una Isla de Pascua en Chile? ¿Y por qué no ofrecer a un japonés que quiere venir al Perú una oferta colectiva de 3 o 4 destinos? Entonces digo esto para abrir siempre la cabeza y contemplar posibilidades de alianzas a todo nivel, en nuestra región, fuera de nuestra región, fuera de nuestro país. Y eso siempre funciona y hay ejemplos de lo que se llama cadenas globales de valor que hemos venido trabajando en varios sectores y pretendemos aplicarlo acá, ¿no? El tema ya de contacto con el mercado, me avanzó, pero contacto con el mercado supone el articular esa oferta de la comunidad con operadores turísticos, con agencias de viaje y también con el mercado. Nosotros venimos regularmente a participar en ferias internacionales y con Madeleine hemos visitado distintos lugares, tanto para la promoción de comercio por un lado como la promoción de turismo, y las ferias son el punto de cierre, donde todo esto tiene sentido. Tienes una oferta, pero si no la logras colocar, es teoría y academia pura. La idea es cerrar operaciones y cuando llegamos a la parte de promoción comercial, eso es lo que buscamos. Y cuando hablamos del tema de gobernanza, es un tema que es una debilidad incluso en el país. Cuando uno mira el ranking mundial de competitividad, probablemente el punto más débil que tiene Perú está en el acápite de institucionalidad, que es fortaleza de nuestras instituciones. Entonces, crear en cada una de estas áreas, en este caso en turismo y turismo comunitario específicamente, estos espacios de gobernanza es buscar cómo articulas a todos los actores del sistema. Me parece genial y por eso con Madeleine dijimos vamos a aceptar venir acá, porque es la academia, donde a veces les digo, la academia se ve lejana a lo que hace la gestión pública o lo que hace la empresa. Y me parece una muy buena iniciativa que estén dispuestos a coparticipar en ideas donde incluso nos encantaría que nos acompañen a las zonas a trabajar conjuntamente el diseño de las estrategias que desarrollamos, ¿no? Y acá se ve un poco que esta contribución del turismo comunitario está absolutamente alineado con los identificados como objetivos de desarrollo sostenible del mundo. Y al final de esto uno le encuentra toda la lógica de lo que se hace, porque como siempre decimos, si es que planteáramos cuál es el problema principal del país, y por supuesto lo podríamos extrapolar a América Latina y el mundo, de repente no el mundo porque tienen otros problemas también en el hemisferio norte, pero en Perú, en América Latina, el problema principal se llama pobreza. Y la pobreza se combate generando empleo. Y el empleo lo genera la empresa privada. Y el 99% de las empresas son MIPES. Y eso es lo que se mueve en el mundo del turismo comunitario. MIPES. Con ellas trabajamos, ¿no? Y es súper importante porque apuntamos a corregir a la larga el problema principal. Cuando se habla de calidad de vida, no es un eslogan así genérico, es combatir la pobreza. Y la buena señal, a pesar de la preocupación en los últimos meses, es que en los 15 años que antecedieron a la pandemia, del 2004 al 2019, 2 países en toda América Latina fueron los que más redujeron la pobreza, Colombia y Perú.
y en Perú la redujimos de 50.2% a 20.5%, ¿no? Obviamente después la pandemia nos hizo retroceder como 7 años y ahora estamos complicados, porque cada vez que tengamos la noticia que el Perú crece poco, y crecer poco para el Perú es crecer menos de 3.5%, significa que la pobreza sube. El año pasado hubo la noticia mala que la pobreza había subido de 26 a 27.5. Bueno, tendremos la mala noticia a fin de año que subirá un poco más, porque vamos a crecer escasamente 1%. Entonces, estas iniciativas, en el fondo, más allá de activar una región, una comunidad, contribuyen a reducir la pobreza y a hacerlo de manera sostenible. Por lo tanto, es súper importante mirarlo así y entender que ese tipo de esfuerzos, desde la academia, desde el sector público, desde los gremios empresariales, de las propias comunidades, apunta a atacar lo principal que Perú debe resolver, ¿no? Y dentro de las principales acciones y actividades y resultados, tenemos varias con respecto al fortalecimiento de la gestión. O sea, ahí sale un poco el número de comunidades involucradas, son 75, se ha hecho una especie de censo y un registro nacional de este tipo de organizaciones, y eso que es básicamente un diagnóstico, un ordenamiento, es fundamental, porque en todo en el Perú, una crítica que se puede hacer a la gestión pública es que se toma decisiones sin data. ¿Cómo puedo tomar decisiones sin saber cuál es mi público, cuál es su problemática, qué necesidades tiene? Entonces, cuando hablamos de un registro, no es simplemente agarrar un listado y llenarlo, es rastrear región por región, zona por zona, y para cada uno de esos segmentos problemática específica para tratar de ver cómo podemos armar algo que signifique de valor. Entonces, cuando pasamos de eso a tener 75 comunidades que ya están trabajando en esa línea y vemos 26 mujeres que asumen el liderazgo incluso, que eso le genera un componente adicional, nos damos cuenta del sentido que tiene este tipo de esfuerzos en materia de gestión. Y mencionábamos, por ejemplo, lo que dije hace un rato con respecto a otros componentes. Bueno, me pasó un poquito rápido, pero en el tema de consolidación de la oferta, insisto, a pesar de que suene reiterativo, foco importante en esquemas de asociatividad. Y hay varios esquemas de asociatividad. Hay consorcios, subcontratación, se puede proyectar a desarrollo de franquicias de este concepto a otras regiones del país. O sea, el espectrum es infinito. A veces uno diría, franquicias en un mundo de comunidades, por supuesto que se puede, claro que se puede. Si hay negocios pequeños de franquicia de todo tipo, de productos, de servicios que se franquician y permiten crecer mucho más rápido en otras regiones que pretender entrar con inversión uno por uno. Entonces hay un montón de oportunidades en esta parte de consolidación de oferta que son relevantes para lo que se está haciendo, y también, por supuesto, en la parte de esfuerzo promocional. Estamos permanentemente en contacto con el mercado, permanentemente en participación en ferias, misiones comerciales, permanentemente trayendo operadores turísticos de Asia, de Norteamérica. Tenemos una red de 30 oficinas comerciales en el exterior que dependen de PROMPERÚ, se llaman las OSEX, y son como un mini PROMPERÚ en el exterior. Tenemos PRs, o sea, agentes de relaciones públicas afuera, que nos permiten rastrear las necesidades reales del mercado, identificación de operadores turísticos y cómo traerlos para acá. Estamos trabajando en frentes que son de repente ajenos a esa conversa que es conectividad. O sea, con Maile hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con los directores regionales de Lufthansa, apuntando a que Lufthansa vuelva a decidir tener una ruta directa acá. Se ha hecho con Emiratos, con Emirates, la línea de Emiratos Árabes. Se está conversando con la gente Qantas en Australia. O sea, trabajo en todos los frentes para que al final ese tipo de ejercicios tenga mercado. Y para tener mercado tienes que tener conectividad. Y eso significa líneas aéreas, transporte terrestre, transporte marítimo, lacustre. Entonces trabajamos en un montón de frentes y en muchos casos la respuesta no la tiene el Ministerio, sino la articulación del Ministerio con Transportes y Comunicaciones, con Ministerio de Cultura, con Ambiente, para tener una idea del tremendo trabajo que esto involucra y el por qué estos esfuerzos promocionales tienen sentido cuando se tiene bien diseñada una propuesta de valor, bien identificados los actores, bien trabajados los temas de asistencia técnica para que sea una oferta de verdad. Una cosa es una oferta y otra cosa es una oferta exportable. Cuando hablamos del turismo comunitario estamos hablando de que es una oferta en calidad de ser ofrecida a cualquiera afuera, ¿no? Que venga un japonés, un singapurense de los más exigentes y que salga absolutamente enamorado del Perú por una experiencia de ese tipo, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y gobernanza, que lo señalábamos, donde es absolutamente vital trabajar con todos los actores del sistema. Eso que se repite mucho en todos los foros, creo que escucho la palabrita articulación,
Y cuando nosotros nos metemos a la chamba de todos los días, vemos poca articulación en el Estado, la academia, el sector privado. Y esa es tal vez una de las características principales que tratamos de mantener en MINCETUR, siempre trabajando de la mano con los actores del sistema, todos. Cero rivalidad. O sea, no es quién sale en la foto primero, sino cómo articulamos para poder sacar adelante el tema. Nuevamente, desafío acá en la San Martín de Porres, involucrar a la universidad en las cosas que hacemos con un ojo crítico. Este grupo de alumnado podría mirar esa presentación y llevársela para bombardearla, para después decir, lo comparamos con lo que está haciendo Colombia, Brasil, qué tal, y tenemos 3 ideas que no las vemos acá y que podrían enriquecerlo, ¿no? Bacán. A nosotros nos pareciera genial que nos lleguen 3, 4, 5 propuestas de valor analizadas por estudiantes que aman el tema y que comiencen a indagar al respecto, ¿no? Ahí tienen desafíos importantes, ¿no? Eso es lo que decíamos en términos de gobernanza. Los paso simplemente rápido por razones de tiempo, pero hay un montón de ideas atrás de cada uno de esos conceptos. Y al final, lo que queremos relevar siempre con esfuerzo de este tipo es que a veces se necesita un marco general mayor al montaje de un sistema de este tipo, y en este caso ha involucrado la propuesta de una ley de promoción y desarrollo del turismo comunitario. Ahora se está en la fase de reglamentación. Y si estuvieran en el Estado se darían cuenta que no es tan simple pasar la reglamentación, entonces pasarán algunos días, no. A veces hay un montón de problemas para aterrizar las cosas hasta que le pongas check y sale. Y hay temas con el Congreso, hay temas dentro del Ejecutivo, posiciones, rivalidades. O sea, sacar una propuesta de valor, aterrizarla y poner check, en muchos de nuestros casos han significado meses, varias canas, menos pelo, pero nosotros nos congratulamos a la interna cuando salen propuestas de este tipo porque apuntan, entre otras cosas, a mayor formalización. Por ejemplo, ¿no? Que es un elemento súper importante. Apuestan a poder mostrar ejemplos de éxito. Yo siempre digo, aterricemos todo a videitos de 1 minutito, donde más allá de que hable Juan Carlos Matius o Madeleine Burns o alguna autoridad, es cómo el usuario sale a declarar: mi vida cambió producto de una herramienta de ese tipo. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, bien importante la ley y aterrizada lo que significa esa reglamentación sobre la que se está trabajando ahora, y también el desarrollar este tema que hemos desarrollado también para la actividad de comercio exterior, que es gestores. A veces hasta en el Estado puedes tener no gestores, gente que sabe mucho y de repente tiene más problemas a la hora del aterrizaje, la gestión, la implementación y poner el check a cada medida. Entonces puedes tener un súper destino turístico al amparo de este concepto de turismo comunitario y no tener un buen gestor que sea el que te implemente todo. Y tienes todas las piezas ahí, pero falta quién las articula, quién las saca adelante. Entonces, creamos ese concepto, formamos a estos gestores y son los motores que permiten desarrollar ese tipo de iniciativas hasta lograr la colocación de productos, las ventas, la facturación, la chamba para más peruanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y acá aparece un poco de experiencia de turismo comunitario en distintas zonas para ver cómo de lo que nació originalmente, como decíamos en la primera lámina, por iniciativa de algunos viajeros del exterior que visitaron al Perú, ahora vemos iniciativas ya mucho más consolidadas en la selva, en la sierra, en la costa también del Perú, y atrás de cada una de esas iniciativas hay un esfuerzo grande, muchas veces por iniciativa propia de la propia comunidad y muchas veces articulada con el esfuerzo que hoy día podemos ofrecer como Estado para que eso camine y tenga los resultados que todos esperamos, ¿no? Desafíos grandes, ¿no? Digamos, uno, este tema que lo subrayamos al principio, este riesgo enorme que se pierdan saberes y conocimientos de cada una de las comunidades. Creo que el turismo comunitario contribuye fuertemente a que el mundo conozca de la cultura peruana, conozca estos saberes ancestrales que muchas veces, si no se explotan, se van perdiendo a lo largo de las generaciones. Lo otro es entender que, como dije hace un rato, el problema principal del Perú es la pobreza, y esa pobreza se concentra en un 45% de zonas rurales, que es justamente donde se explota este tipo de iniciativas, ¿no? Y hay también, aún ahora, migración del campo a la ciudad, a veces a ciegas, a buscar alguna oportunidad simplemente porque no la tienen en su origen. Si comienzas a generar oportunidades donde vive la gente, donde están los saberes, donde está el conocimiento, estás contribuyendo enormemente al desarrollo descentralizado del país, de verdad. O sea, es una diferencia que tiene Perú con Colombia, y yo adoro mi lindo Perú, pero una diferencia es que es un país harto más descentralizado que el nuestro.
Acá quitas Lima y el Perú, los indicadores se vuelven pues la quinta parte de lo que vale el país. Y no puede ser, o sea, tienes mayor potencial. Y yo siempre digo, tenemos la ventaja de que en comercio exterior y en turismo casi todo es descentralizado. Muy poco en Lima. O sea, obviamente tenemos atractivos en Lima, por supuesto, pero la mayor parte la tenemos fuera del país. Hablen de producto de exportación, la misma historia, díganme el producto que quieran y yo les digo de qué región viene, y no es de Lima. 80% sale por el puerto Callao, que es el puerto principal, pero sale por el puerto, no significa que la palta venga de Lima, no significa que la madera viene de Lima, no significa que la joyería viene de Lima. Entonces, estos esfuerzos de centralización son súper importantes y además permiten potenciar uno de los rubros que tiene esas tres características fundamentales. Generadores de empleo, el turismo genera 1.100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, efecto descentralizador que lo mencionamos, y gruesa participación de micro y pequeña empresa. Entonces ahí tenemos desafíos súper importantes que nos llevan a la conclusión. La conclusión principal es que todo esto lo hacemos de cara a cómo generas bienestar. Una cosa es crecimiento económico, que es evolución positiva del Producto Bruto Interno, y otra cosa es desarrollo económico, que es crecimiento con indicadores de bienestar. Esto contribuye al bienestar, contribuye a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y permite además que estos saberes y conocimientos a los que hemos hecho alusión trasciendan y permanezcan vivos a lo largo del tiempo y no se pierdan entre generación y generación, y permite al extranjero ofrecerle algo de mucho valor. Cada vez que hacemos algo pensando en ese turismo receptivo, lo primero que hacemos es testear que busque el cliente. Cuando con Madeline se hizo todo este esfuerzo de desempolvar un proyecto que tenía como 17 años de guardado, que era el proyecto Choque Quirao, era porque apuntaba justamente a una de las características principales de lo que busca el turismo de afuera, y va a ser ese megaproyecto con un doble teleférico de 6 kilómetros de Cusco, de 4 kilómetros por Apurímac, con una vista simplemente espectacular y que en su momento, dentro de 6 años, generará 1 millón de visitantes adicionales a los que tiene el país. Entonces, siempre es la mirada de sostenibilidad en función a esas megatendencias y cómo Perú, con la riqueza que tiene, puede ofrecer una propuesta turística de valor. En eso consiste la propuesta de turismo comunitario. Muchas gracias. Adelante con el video. Estás a punto de emprender un camino donde tus sentidos van a aprender de nuevo. A tus pies el suelo, rodeado de vegetación abundante o de explanadas inmensas. A tus ojos el sol, el cielo, la vida. Si quieres saber hacia dónde mirar, solo encuentra los ojos de quienes te acompañan. Ellos sabrán qué enseñarte. A tus oídos, el sonido infinito de la vida. Participa todo lo que puedas. Escucha con atención. Los olores y los sabores son también parte de este recorrido. Recorrer el Perú puede tomarte días, horas o minutos. Sea el tiempo que sea, te aseguramos que esta experiencia quedará grabada fijamente en tu memoria. Turismo comunitario, una experiencia que te cambia, una manera de conectarte contigo mismo. Turismo comunitario, experiencias que trascienden. Muchas gracias, señor ministro Juan Carlos Matthews Salazar, por la ponencia en el presente coloquio. A continuación, antes de continuar, quiero invitar nuevamente a doctor Juan Carlos Matthews Salazar, a la doctora Mibel Sánchez de Walter, a la señora Yomara Alonso Cano y al doctor Elías Mujica Barreda a la parte delantera del estrado para una foto protocolar. ¿Sí? Adelante, por favor. Invitaremos a subir al estrado a continuación al doctor Rafael Schmidt, especialista en Instituto de Montaña, a la señora Rita Irene Castillo Flores y el señor Gustavo Taipe Guerra, representantes de la comunidad campesina de Miraflores, Yauyos,
y también a la profesora Soledad Mujica Bailey, directora de la Cátedra UNESCO. La señora Soledad Mujica es experta en patrimonio cultural inmaterial e integra la Red Mundial de Facilitadores en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan el de productora de programas de televisión sobre patrimonio cultural inmaterial para TV Perú, la Dirección de Difusión de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, la Dirección del Museo Nacional de la Cultura Peruana y la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como docente y como directora de la Cátedra UNESCO en Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Psicología y Turismo de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, profesora Mujica. Muy buenos días con todos y con todas. Un gusto compartir con ustedes esta interesante mañana. Ya por lo pronto la presentación que nos ha hecho el ministro de Comercio Exterior y Turismo ha sido muy enriquecedora. A mí me corresponde comentar un poco la relación entre patrimonio cultural inmaterial y turismo sostenible, ¿no es cierto? Entonces, voy a empezar comentando las definiciones, porque es bueno recordar a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Es un concepto relativamente nuevo. Siempre hemos hablado de cultura viva. Y voy a tomar como ejemplo la definición, no como ejemplo, sino voy a tomar la definición que hace la propia UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, convención que hoy estamos celebrando su 20º aniversario, ¿no es cierto? Entonces, esta definición de la UNESCO nos dice que el patrimonio cultural inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, ¿no es cierto?, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a estos conocimientos, expresiones y técnicas, y que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, son expresiones que no solamente son celebratorias. Cuando pensamos en patrimonio inmaterial, pensamos rápidamente en fiestas, música, danza, ¿no es cierto? Y es maravilloso, es lo que tenemos más cerca, es a veces lo más vistoso, pero hay profundos conocimientos de la naturaleza, por ejemplo, vinculados a la salud, los conocimientos de las plantas que son patrimonio cultural inmaterial. Y por supuesto, cada comunidad tiene su propio patrimonio cultural inmaterial, cada comunidad tiene un patrimonio que ha labrado a lo largo de miles de años de cultura y de interacción con su entorno, ¿no es cierto? Entonces es un patrimonio original y distinto. Seguimos con la definición de la UNESCO. Este patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación. Esa es la característica. Es nuestro, es nuestra cultura, la recibimos de nuestros padres y por eso queremos legarlo a nuestros hijos. Tiene que ver con nuestros afectos. Es además recreado constantemente por las comunidades en función de su entorno, es decir, no es un patrimonio fijo, es un patrimonio cambiante. Cada generación aporta lo suyo a este patrimonio. Y, por supuesto, este patrimonio infunde un sentimiento de identidad y continuidad y contribuye así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Y para terminar con la definición que está en nuestra convención, decimos que a los efectos de la convención se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes, obviamente, y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible. Es decir, ahí es donde empezamos a vincularnos con el tema del turismo sostenible. Y vamos entonces a ver la definición antes de entrar a un caso específico, que es el caso de Taquile, precursor, creo que se me pasó, no. Entonces, en conclusión, este patrimonio es contemporáneo, ¿no es cierto? Está vigente, cohesiona a las comunidades de portadores, les infunde identidad. Es entonces un patrimonio vivo y por lo tanto es un patrimonio cambiante, y esa es una gran diferencia con el patrimonio monumental, por ejemplo. El patrimonio monumental es un patrimonio que queremos mantener como está, que queremos que no cambie, sobre todo no para deteriorarse, ¿no es cierto? El patrimonio inmaterial cambia constantemente y a veces a algunas personas les cuesta entender eso, les cuesta entender que, por ejemplo, hoy se baila marinera ya no solo en pareja, sino en coreografía. Y eso es un cambio, y es un cambio que ha aportado una nueva generación. Otro aspecto importante que se desprende de esta definición de la convención es que pertenece este patrimonio a los portadores y ellos lo gestionan, ¿no es cierto? Es su patrimonio. Y esta también es una importante diferencia con el patrimonio monumental arqueológico, por ejemplo, que es gestionado por el Estado. En el caso del patrimonio inmaterial, este es gestionado por los propios portadores, por los propios cultores, y el Estado tiene un papel importante, ya lo vimos, ha sido recalcado por el ministro que me antecedió, pero tiene un papel de acompañamiento, ¿no es cierto? Son los portadores el eje de esta gestión. Otro aspecto importante es que contribuye al desarrollo sostenible porque genera trabajo y genera autoestima, es decir, contribuye a la lucha contra la pobreza, como ha sido dicho. He puesto en esta diapositiva una foto de un plato que todos queremos mucho, el ceviche. La cocina tradicional peruana, la culinaria peruana, da cuenta justamente de todas estas cualidades, de todas estas virtudes que vemos en el patrimonio. ¿Qué cosa nos cohesiona más como peruanos que la buena comida peruana? Todos aquí somos, todos en el territorio nacional somos fanáticos de nuestra cocina. La hacemos, la cultivamos, la difundimos y cuando nos vamos afuera nos la llevamos y extrañamos los insumos que nos faltan para prepararla, ¿no es cierto? Entonces, la cocina es un buen ejemplo, además, de la megadiversidad del Perú. Es diversa, son miles de platos, es compleja y se recrea constantemente y genera, además, mucho trabajo. Identidad, sí, pero también trabajo. Es decir, la cocina, como parte del patrimonio cultural inmaterial de los peruanos, contribuye a la lucha contra la pobreza, nuestras prácticas alimentarias y nuestra cocina. Y les doy la buena noticia, por eso está también ahí el ceviche, que el ceviche será incorporado a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que tiene la UNESCO en el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta incorporación a esta lista se va a producir en diciembre de este año, es decir, dentro de apenas 2 meses. En la primera semana de diciembre se reúne el Comité Intergubernamental y analizará el caso del ceviche, que sabemos va a salir adelante. Y tendremos al ceviche incorporado a la lista del Patrimonio de la Humanidad. Será la 12ª expresión que se incorpore a esta importante lista del Patrimonio de la Humanidad. Entonces, vamos ahora a ver convergencias entre lo que nos dice la Organización Mundial del Turismo en relación al turismo sostenible y veamos cómo ambos lineamientos, el que vimos de patrimonio inmaterial, la definición de patrimonio inmaterial y los lineamientos del turismo sostenible,
convergen. Y uno de los lineamientos de la OMT en relación al turismo sostenible es que debe existir un respeto por la autenticidad. Es verdad que la autenticidad es una palabra poco utilizada en patrimonio inmaterial porque a veces remite a algo que no debe moverse. En realidad se puede cambiar sin perder autenticidad, eso hay que decirlo. Entonces, remite a un respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas. También nos pide conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, es decir, no solo expresiones, sino también formas de ver el mundo, formas de organizarse, valores, ¿no es cierto? Y contribuye, por supuesto, al entendimiento y la tolerancia intercultural. Un segundo lineamiento de la OMT en relación al turismo sostenible implica asegurar actividades económicas viables a largo plazo, por eso hablamos de algo sostenible, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos. Y esto está puesto en negritas porque es uno de los retos que enfrentan las comunidades que hacen turismo rural comunitario, este objetivo de lograr unos beneficios económicos que se distribuyan adecuadamente. Entre estos beneficios económicos debe figurar las oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que se contribuya a la reducción de la pobreza, es decir, un turismo sostenible. Está muy basado en las propias comunidades y debe ser una herramienta para salir de la pobreza. Acá justamente en esta diapositiva estaba la imagen de una artesana ceramista de la comunidad quichua Huaycu en Lamas, San Martín, y sabemos, la he puesto ahí porque sabemos que la artesanía tradicional o el arte tradicional es una fuente importante de recursos para las comunidades rurales que dependen principalmente de una agricultura de autoconsumo, pero que pueden obtener recursos importantes a partir de sus prácticas culturales artesanales. Todo turista que visite el Perú se lleva alguna pieza de arte peruano tradicional. Y ahora vamos a la segunda parte de mi presentación y prometo ser breve. El caso de la comunidad de Taquile es un caso muy interesante porque Taquile fue quizás la comunidad pionera en el turismo rural comunitario. La comunidad de Taquile, como seguramente todos ustedes saben, está en la isla de Taquile, en el lago Titicaca, es una de las múltiples islas que hay en el lago Titicaca, y esta población, por ser insular justamente, se mantuvo en relativo aislamiento hasta la década de 1950, lo que hace que haya todo un sistema de organización, todo un sistema de prácticas culturales que se ha conservado alejada del contacto con la sociedad mayor, hasta que en los años 50 llegan algunos investigadores, empiezan a contar lo interesante que había en Taquile y empieza a llegar un turismo incipiente, espontáneo, y empieza el turismo rural comunitario. Taquile tiene unas prácticas culturales milenarias, bajo la forma de danza, música, organización, etcétera. Es una sociedad muy interesante, muy compleja, muy organizada y que tiene valores además muy claros. Y ahora vamos a ver algunos de ellos. Una de las expresiones más relevantes que tiene Taquile y que llamó primero la atención es su arte textil. Es un arte textil muy complejo, rico en iconografía, que cuenta historias, cuenta cómo ellos viven, cuenta cómo ellos observan la naturaleza, cómo ellos siembran, etcétera, ¿no?
por la calidad de este arte textil, fue incorporado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005 primero y luego en una segunda lista en el 2009. En Taquile todos tejen, hombres y mujeres, y tejen desde niños y tejen a lo largo de toda su vida. Todo taquileño es tejedor, ninguno se escapa. Es más, la pericia o la habilidad en el tejido es un requisito indispensable para la vida social. Medimos a los taquileños se miden entre ellos por su pericia para tejer. Un posible buen novio para la hija de una familia tendrá mejores chances de ser aceptado, de ser considerado como buen futuro esposo en la medida en que sepa tejer bien. Y lo mismo ocurre con la mujer. ¿Por qué? Porque el tejido nos habla de valores, de constancia, de conocimiento, de respeto a los mayores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son valores que no solamente están en saber tejer, sino en qué plasmamos en cada uno de estos tejidos. Todo este conjunto de conocimientos y de prácticas, además de la belleza del paisaje, la naturaleza, el entorno del lago, etcétera, hizo que entonces en los años 70 se consolidara ya un turismo, un flujo turístico bastante importante hacia la isla, y los taquileños aprovecharon muy bien esta oportunidad, y como tenían una base organizativa sólida, organizaron empresas comunales, por ejemplo, empresas de lanchas para el transporte entre el puerto de Puno y el puerto de Taquile, trayendo a los turistas. Organizaron también hospedaje en sus propias casas, hicieron habitaciones y todo lo necesario para recibir a los turistas que llegaban, y compartieron con ellos sus alimentos, sus prácticas, pero compartieron sobre todo su sabiduría, su alegría, su manera de ser, y se volvió un destino muy interesante y cautivante para los turistas que llegaban hacia la zona de Puno. Ellos establecieron además sistemas de rotación, de modo a que todas las familias se beneficiaran por turnos de la llegada de estos turistas. La propia organización comunal iba determinando qué turistas iban a la casa de quién, y de esa manera todos se iban beneficiando. Generaron también inteligentemente una tienda para la venta de sus textiles, de manera que no tuvieran que competir entre ellos tratando de vender cada uno por su cuenta, sino que todos los textiles eran puestos con sus códigos de a qué familia pertenecían, su precio, y el turista, con toda la calma del mundo, escogía qué cosa quería llevarse. Y entonces, hasta la década de los 90, todo esto funcionó muy bien. En la década de los 90 hubo ya ya era muy apetecible para las agencias de turismo externas a Taquile esta pequeña mina de oro de alrededor de 40.000 turistas que llegaban al año a Taquile. Y entonces, ¿qué beneficios y qué retos qué beneficios ha tenido la comunidad de Taquile gracias al turismo, y qué retos enfrenta este modelo que, como dije, fue pionero, autogestionado durante mucho tiempo, y que ha servido de alguna manera de ejemplo para todo lo que hemos visto afuera de Taquile? No sé si se fijaron, pero en uno de los cuadros que mostró el ministro, vimos que la mayor cantidad de emprendimientos que hay en turismo rural comunitario están en Puno, y es el ejemplo de Taquile el que ha fomentado esto, ¿no? Entonces,
¿cuáles son los beneficios? Primero, diversificación de los recursos. Las familias taquileñas vivían de la agricultura y de la pesca, agricultura además limitada, porque el terreno en Taquile, al ser una isla, es un terreno limitado. Las familias crecen, pero la tierra no se amplía, ¿no es cierto? Entonces, tuvieron beneficios de justamente por alojar a los turistas, por alimentar a los turistas y por vender su textilería. Además, la comunidad recibe ingresos por la venta del boleto de ingreso a Taquile. Cada turista que ingresa a Taquile paga un costo que es simbólico, pero que va directamente a la organización comunal, mientras que lo otro va directo a la familia, ¿no? Hay dos formas de recaudar recursos. ¿Qué ocurrió con estos recursos? Ocurrió primero el acceso a la energía. Taquile no tenía, y creo que no tiene todavía, energía eléctrica, pero durante todas estas décadas, digamos entre los 70 y hoy, no tenía energía eléctrica, y todos sabemos lo importante que es para la vida la electricidad. Gracias a paneles solares que ellos se compraron, tuvieron energía eléctrica y pudieron tener, por ejemplo, algunos pequeños electrodomésticos. Mejoraron también sus viviendas. Estoy hablando por ahora de beneficios puramente relativos a la calidad de vida, digamos, ¿no? Mejora de las viviendas, una alimentación diversificada. Al tener ingresos económicos ya no solamente dependían de lo que sembraban y cosechaban o pescaban, sino también tenían la posibilidad de diversificar su alimentación, ¿no? Acceso a mejor educación. Eso en cuanto a los recursos familiares. La recaudación de la comunidad se redistribuye, aún hoy día, a través de la realización de obras de infraestructura. Hay que mantener caminos, hay que hacer pequeñas obras de infraestructura, de agua, de canales. Han entubado, antes Taquile no tenía agua en las casas, todavía no tiene, pero tenía ciertos puquios o ojos de agua en distintas partes de la isla y la gente tenía que caminar mucho para llegar y traer en recipientes el agua a la casa. Han sacado a través de tubos en un sistema sencillo, han sacado agua y ahora hay mucho más puntos de agua. Es decir, las familias tienen que ir menos lejos para tener agua en sus casas. Pero hay beneficios también en cuanto a la cultura, ¿no es cierto? Primero, el reconocimiento de la cultura taquileña por la sociedad mayor, nacional e internacional. Un sentimiento general de satisfacción social que incrementa la autoestima del taquileño, ¿no es cierto? Todo esto hace que disminuya las posibilidades de que sean discriminados por razones étnicas, como lo son muchos grupos o pueblos originarios. Hay una autoestima muy alta y hay una valoración desde afuera. Entonces no son víctimas de este maltrato o en mucho menor medida. Y también se frena, gracias a todos estos beneficios, se frena la tasa de migración. Taquile tiene menos migración de jóvenes hacia afuera que lo que tienen otras comunidades. Y esto obviamente porque en Taquile se puede vivir placenteramente. Todo esto, ¿qué nos trae? Nos trae el fortalecimiento de la transmisión de generación en generación de las prácticas de patrimonio inmaterial, incluyendo, por supuesto, la música, la danza, la organización comunal y, por supuesto, la arquitectura vernácula doméstica. Ellos cuidan su patrimonio, lo cuidan con sinceridad, lo valoran, lo mantienen su traje típico hombres y mujeres. ¿Cuáles son los retos que enfrenta? Porque no todo es perfecto, hay bastantes tensiones en estos emprendimientos. Por un lado está la presión y competencia de las agencias de turismo
de Puno o del resto del Perú, que tienen muchos mayores recursos para competir con los propios taquileños, que tienen también su pequeña empresita de turismo, pero es mucho más chica. Las agencias grandes, por ejemplo, tienen acceso al Internet y a todos los medios de difusión de las nuevas tecnologías. En Taquile, como ustedes comprenderán, sin energía eléctrica, etcétera, no hay pues acceso a todo eso, ¿no? Estas otras agencias disponen de lanchas, además mucho más modernas, mucho más rápidas, que llegan más rápido, llevan más rápido a los turistas desde el puerto de Puno hasta Taquile. Esta entrada con fuerza de las agencias de turismo ha generado en alguna medida el debilitamiento de la organización comunal, pues están negociando ya directamente con las familias y no con la comunidad. Entonces, frente a todo esto y a todo el cambio y la modernización, ¿cuáles son los retos, ¿no? Por un lado, mantener la vitalidad real de sus prácticas culturales, transmitiéndolas a las nuevas generaciones, pero transmitiéndoles no solo la habilidad para tejer, sino el contenido simbólico del tejido y de todas las prácticas culturales. ¿Para qué tejemos? ¿Por qué danzamos? ¿Cuáles son nuestras divinidades, nuestras prácticas sociales, religiosas, etcétera, ¿no es cierto? El valor simbólico de lo cultural. En ese sentido hay que evitar el riesgo de fosilización de las expresiones culturales. A veces cuando hay mucha presión del turismo, las prácticas culturales ya se vuelven como una estampa para el turismo y se empiezan a quedar vacías de contenido, y eso es algo con lo cual hay que trabajar mucho, ¿no? Para que se mantenga la sinceridad de la expresión cultural. Otro aspecto con el cual tienen que tener cuidado, tienen que lidiar los taquileños, es el desarrollo urbanístico. Ahí en esta imagen vemos una pequeña monstruosidad de material noble, como dicen, que se ha hecho desde la municipalidad. Entonces, ¿qué nos muestra para terminar la experiencia de Taquile? Nos muestra las posibilidades que ofrecen el comercio de arte, es decir, la venta de arte o artesanía tradicional, y el turismo rural comunitario para generar desarrollo social, cultural y económico. También esta experiencia pone de manifiesto cuán difícil es mantener la cohesión de una comunidad y distribuir equitativamente las ganancias entre sus miembros, sobre todo cuando existen presiones externas. Entonces, en conclusión, yo quisiera terminar diciendo que el patrimonio inmaterial nos enlaza con la esencia de nuestra compleja y rica y milenaria historia. Nos enlaza con la relación que los distintos pueblos han tenido y tienen entre sí y construyen las redes que construyen entre los pueblos y con los esfuerzos que se han desplegado para aprovechar nuestra rica geografía, rica y diversa geografía, y buscar el progreso. El enorme patrimonio cultural inmaterial que poseemos los peruanos es, a la par que un testimonio de nuestra historia, de nuestra convivencia, de nuestro uso del territorio, de nuestra memoria, es un capital cultural que puede significar, a través de un turismo respetuoso y sostenible, un legado que permita a las comunidades encontrar respuestas propias a sus necesidades de desarrollo. Eso es todo. Muchas gracias. El señor Gustavo Taipe Guerra es estudiante del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Integrada número 20713 de Miraflores, Yauyos. Es miraflorino de nacimiento y le gusta leer y conocer la historia de sus ancestros. Su deseo es que el sitio arqueológico Pueblo Antiguo de Huaquis se encuentre conservado. Actualmente es miembro del comité denominado Legado Cultural Yanacancha Huaquis. El doctor Rafael Schmidt es arqueólogo de la Universidad de San Marcos, conservador del patrimonio edificado de la Universidad Nacional de Ingeniería y gestor cultural. Ha colaborado desde el 2014 con la comunidad de Miraflores en Yauyos, en el estudio, preservación y difusión de su patrimonio cultural.
Actualmente es especialista en arqueología y paisajes rurales del Instituto de Montaña y coordinación del proyecto de conservación, puesta en valor y gestión sostenible del paisaje cultural Yanacancha, Huaquis. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Me alegra ver, de hecho, a bastantes jóvenes en esos espacios académicos de intercambio de conocimientos. El día de hoy, junto con mis colegas de la comunidad, la señora Rita y Gustavo, vamos a hablarles de un caso importante, ya con la introducción de la profesora Soledad. Es sobre la fiesta de la limpiasequia en el paisaje cultural Yanacancha, Huaquis. Pero, ¿qué es la limpiasequia? Hagámonos esa pregunta. La palabra misma nos da a entender, ¿no? Limpiasequia se refiere a la limpieza, mantenimiento, ¿de qué? De canales, de acequias, que justamente irrigan los campos agrícolas que dan luego los alimentos necesarios para el sustento de la comunidad. Pero, sin embargo, ¿qué es? ¿Cuántas limpiasequias hay? Hay muchas limpiasequias en diferentes pueblos, ¿sí? Es más, duran diferentes días, a veces es en agosto, en Laraos, por ejemplo, es en mayo y dura 4 días. En el caso de Miraflores, dura solamente 2 días y se celebra en el mes de junio. Justamente coincide con la fiesta de San Pedro también. Bien, y ahora, ¿dónde es que se encuentra este pueblo de Miraflores? Va a ser importante y sería bonito que lo vayan a visitar. Miraflores se encuentra en la Sierra de Lima, en la provincia de Yauyos. Quizás han escuchado hablar de Huancaya, de Laraos o de Caraña, está muy cerca allí. Es más, está mucho más cerca de Huancaya, solo 1 hora desde el pueblo. Y al igual que muchos sitios de esa zona, tiene sitios arqueológicos y tiene mucho patrimonio inmaterial, que es justamente el caso del que estamos hablando ahora. Se encuentra dentro de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos-Cochas, dentro de la quebrada del río Cañete. Desde Lima son más o menos unas 8 horas subiendo por la carretera que nos lleva de Lunahuaná a Huancayo y hay un desvío que nos lleva hacia el pueblo. En la imagen de la derecha vamos a ver que está la ubicación del pueblo de Miraflores y a la derecha está Huaquis. Huaquis es su pueblo antiguo, que vamos a ver más adelante también. Ahora, como les decía, dura dos días esta celebración. La primera son los actos preparatorios y la segunda ya es, digamos, la fiesta en sí misma, la que incluye un recorrido desde el pueblo actual de Miraflores a su pueblo antiguo de Huaquis y desde allí a la acequia de Patuichinca, que es la que se encuentra arriba. Son más o menos 5 kilómetros de distancia y bailando y cantando y celebrando recorren todo este camino de 1 hora y media de caminata desde Miraflores hasta Patuichinca. Sin embargo, si hablamos de Miraflores, no podemos dejar de hablar de Huaquis. Huaquis es su pueblo antiguo, es un pueblo presuntamente de origen prehispánico que ha estado ocupado durante el virreinato y la época republicana. Ha tenido todos esos siglos de ocupación, distintas transformaciones. Parte justamente de su impronta virreinal es la iglesia, su torre exenta, una especie de hospital que funcionó como cabildo, y una serie de capillas que están ubicadas en distintas zonas de la calle principal este-oeste. Como podemos ver en la imagen, también se ve desde Huaquis los distintos caserones ubicados en toda su ladera. Los caserones son las casas grandes de sus habitantes, y también la quebrada del río Cañete, junto con su nenería, que es la de Gran Maizal. Justamente el manantial de Patuichinca es el que permite irrigar lo que es su área agrícola de El Gran Maizal, que son unas 40, 50 hectáreas justamente de terreno agrícola. Es aquí, en el pueblo antiguo de Huaquis, donde como espacio intermedio también usan su plaza, la Plaza Guairona, para bailar y hacer la chacta también. La chacta o chactada justamente consiste en la degustación de platos que prepara la comunidad en reciprocidad al trabajo colectivo para la faena, que es la limpieza de la acequia o de los canales. Pero hay un dato importante, y es que Huaquis estuvo habitado hasta 1919. Entre 1909, hace un siglo, ojo, entre 1909 y 1919, su población decidió trasladarse al pueblo actual de Miraflores, que está a 4 kilómetros, pero en una zona mucho más accesible, cerca de un río. ¿Por qué?
porque no había agua. En el siglo XIX había una crisis hídrica en Huaquis. Y eso, aunado a la dificultad de darle mantenimiento a los antiguos caserones, a la dificultad en acceder a este pueblo, incluso Antonio Raimondi en 1862, desde la ribera del río Cañete, subió toda la cuesta 1 hora. Subir era complicadísimo, y más los profesores que tenían que llegar incluso pocas veces a la semana para la escuela, había muy poco desarrollo justo a finales del siglo XIX en Huaquis. Es así que la población decide trasladarse, y importante es que en Huaquis han vivido los padres y los abuelos de los actuales habitantes de Miraflores. Por eso es el importante vínculo que hay entre Huaquis y el pueblo actual. Pero la fiesta de la limpiasequia, como les decía, la fiesta involucra todo este recorrido, implica danza, implica baile, implica música, implica comida, ¿sí? Pero si yo quisiera que se quedaran con algo en esta exposición, es ¿a qué nos remite la fiesta de la limpiasequia? Sobre su organización vamos a responder justamente en esta exposición, cómo se organizan, qué celebran, cómo se visten y sobre todo qué significado tiene. Gustavo y la señora Rita justamente nos van a contar un poco sobre ello. Pero para esta primera parte me gustaría que tuvieran en cuenta a qué nos remite justamente la fiesta de la limpiasequia. Lo primero es el manejo y el cuidado del agua. Esta fiesta justamente consiste en eso, en ofrendar a la tierra, en hacer un pago al agua, al manantial que nos provee justamente de este recurso y nos permite regar el campo, a la organización comunal que se prepara por cuadrillas para celebrar esta fiesta. Es importantísimo la organización comunal justamente en todas las actividades, tanto de la faena de limpieza como para la celebración misma. Al sistema de creencias, justo ayer conversábamos con la señora Rita, y me comentaba que la imagen de San Pedro, patrón del manantial y quien protege justamente el agua, no se remite hasta hace mucho tiempo, sino es hasta hace 20 años. Y lo que vemos es que hay elementos tanto del sistema religioso católico como el sistema religioso andino, que finalmente se mezclan en estas fiestas y guardan un intercambio entre distintos elementos, porque por un lado seguimos haciendo el pago a la tierra, el pago al agua, la ofrenda, pero a la vez llevamos una cruz, a la vez llevamos la imagen de un santo. De esa manera mantenemos vivo ambos sistemas religiosos y el intercambio de sus elementos. Y finalmente, algo muy valiosísimo, y lo vemos con la presencia justamente de Gustavo acá, que yo considero algo muy valioso justamente de lo que es la fiesta de la limpiasequia y otras tradiciones y costumbres del patrimonio, del valioso patrimonio inmaterial de Miraflores, es justamente la transmisión de conocimientos, de valores, de tradiciones de los adultos a los más jóvenes. En esta fiesta no solamente participan adultos, participan también niños, estudiantes, y justamente ellos son los que reviven esta fiesta y a futuro van a ser quienes le sigan dando pues, el valor a esta celebración en la cual buscamos justamente reconocer y valorar y cuidar un recurso tan importante como el agua que nos permite regar los campos. Muchas gracias. Yo con ello le doy el paso a Gustavo para que nos pueda seguir contando sobre la organización, la estructura de Huaquis. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Gustavo Taipeguerra y soy del Comité Legado Cultural Yanacancha Huaquis. Yo voy a explicarles sobre la fiesta de la limpiasequia de Patuaxinca. Esta fiesta se celebra durante 2 días, el 28 y 29 de junio. El 28 de junio, que es la víspera de la fiesta, existen 2 cargos, el mayordomo y el juez de agua. Estos 2 primeramente se dirigen hacia el Puquial de Patuaxinca a dejar ofrendas al agua, que en este caso son arrobas de caña y chicha de jora. Después de ello regresan hacia el pueblo de Miraflores. Ellos se reúnen en la casa del que pasa el cargo, en este caso el sobrestante o el jefe de cuadrilla. Junto con la comunidad y algunos pobladores, celebran, comparten comida y también comparten coca y también velan al patrón San Pedro. Y a la par también ensayan la danza para el día siguiente,
Sí. Y luego con eso terminaría la víspera del 28 de junio. Para el día siguiente, que sería el 29 de junio, en este caso hace su participación los faeneros. Los faeneros se dirigen primeramente hacia el Puquial de Huatoxinca para limpiar, porque en este caso de eso se trata la fiesta. Para explicarles un poco mejor, los faeneros son los que limpian y a la par también hay danzantes. O sea, ellos son también los que celebran esta fiesta. Y luego los faeneros se dirigen desde las 8 de la mañana hasta que se encuentran con los danzantes. Pero mientras el jefe de cuadrilla junto con el presidente de la comunidad se organizan en la plaza junto con los danzantes para dirigirse al pueblo de Miraflores. Ahí se juntan todas las personas que van a dirigirse al lugar. Llegan hacia Huaques y con un aviso de un cohete, así como se le menciona en el pueblo, avisan a los faeneros avisan a los faeneros que van a llegar al pueblo, al lugar de Patoxinca. Ellos también responden con el mismo feto, que es un cohete, y entonces ambos se encuentran en el Puquial de Patoxinca. Los dos realizan un contrapunteo, que se refiere a que ellos celebran juntos la fiesta, tanto faeneros como danzantes. Seguidamente, los cargos, juntamente con otras autoridades, reciben todos los ofrecimientos de parte de los mayoralas. O sea, son personas que ofrecen algunas cosas, como por ejemplo coca, golosinas, o también ofrecen dinero. Puede servir para el próximo año o para la misma fiesta en sí. Finalmente regresan hacia el pueblo de Miraflores. Esta fiesta dura como hasta las 7 de la noche por lo menos. Llegan hacia el pueblo de Miraflores, donde también hacen una ceremonia en donde participan las autoridades del pueblo y donde también se cambia la cuadrilla y se designan a los nuevos cargos del próximo año. Ahora le daré el pase a mi compañera Rita para que les explique a detalle sobre la danza, la vestimenta y sobre la comida. Muy buenos días, señores presentes. Mi nombre es Rita Castillo Flores. Vengo de la comunidad de Miraflores, provincia de Yauyos, región Lima. En esta oportunidad vengo a narrar lo que es la limpiasequia. En el distrito de Miraflores vamos a la limpiasequia, que es el lugar de Patoxinca. Todos los años, el 29 de junio, como ya dijo mi compañero, yo voy a hablar sobre la vestimenta. La vestimenta es de las mujeres, como estoy vestida, con sombrero de paja, floreados con flores naturales donde producen el manantial. Blusa blanca, una manta de carnero tejida a telar, un justam rosado con borde azul y el chucuy, ¿no?, que es de la pata de la vaca o de la res, ¿no?, que me están viendo. Y de los varones es el sombrero de paja adornado con plumaje, también lleva la blusa blanca, lleva un pañuelo en la espalda, en la mano, también pañuelos pequeños, un pantalón de corrillate y cascabeles. Por otro lado, les voy a mencionar lo que es el chacteo, ¿no? Patoxinca significa, ¿no?, de que es donde vamos todos los danzantes, todos los bailarines a dar un rito al agua o un culto al agua, ¿no? Porque nosotros vivimos del agua, vivimos de la chacra, del gran maizal. La chacta consiste en lo que produce en el maizal, lo que sembramos en la chacra.
Nosotros sembramos lo que es la papa, la oca, habas, cebada y variedades de cereales. Eso llevamos nosotros a compartir con todos en el lugar de Patuxinca. Tanto bailarines como faineros nos reunimos a mediodía para disfrutar lo que es el producto natural, lo que produce el gran maizal. Justamente limpiamos el agua para que nos dé vida, para sacar esos productos. Todos compartimos, alumnos, personas mayores, la comunidad en general, que estamos ahí presentes, compartimos el chacteo, ¿no? Oiga, que dijo es la comida, ¿no? El almuerzo. Y luego ¿no? Nos bailamos, gozamos, dando culto al agua y a la tierra. Nosotros como campesinos nos más damos cultos al agua, a la tierra, porque de ellos vivimos, de ellos percibimos el alimento día a día. Luego, después de almorzar, pasamos ya con una algarabía, ¿no? Al manantial, a florearnos, ¿no? Como les vuelvo a decir, ¿no? Con estas flores que están en el manantial, y ya con todos acompañados salimos del baile y llegamos a Huaquis, de retorno ya a Miraflores, ¿no? Y para el próximo año también se nombra un cargo que consiste en mayorala, mayordomo o juez de agua, para el próximo año ya para seguir la fiesta. Con esto quiero terminar, ¿no? De que, señores, el agua es lo primordial, el agua es vida. Cuanto más sembramos agua, menos cemento, porque con el agua miles de cosas podemos hacer. Las plantas más que nada, ¿no? Mejorar las plantas, mejorar lo que tenemos más que nada en las alturas, no cemento. Eso nos da vida el agua. Con esto quiero pasar a mi compañera para hacer un pequeño ritual al agua. Por eso me podrían pasar las dos compañeras. Una canción al agua. Bueno, les vamos a dedicar una canción que es dedicado al manantial Espíritu Santo Patuxinca, con mucho cariño para todos los presentes. Puquialcito de Patuxinca, tú nomás nos das la vida. Hiyahuay, hiyahuay. Puquialcito de Patuxinca, tú nomás nos das la vida. Hiyahuay, hiyahuay. Hiyahuay, 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 hiyahuay. Hiyahuay, 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 hiyahuay. Qué bonito corre el agua por la sequía de Mantaquicha. Hiyahuay, hiyahuay. Qué bonito corre el agua por la sequía de Mantaquicha. Hiyahuay, hiyahuay. Hiyahuay, 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 hiyahuay. Hiyahuay, 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 hiyahuay. Lucupampa, donde se los maíz amarillo. Hiyahuay, hiyahuay. Lucupampa, donde se siembra maíz amarillo. Hiyahuay, hiyahuay. Hiyahuay, 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 hiyahuay. Hiyahuay, 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 hiyahuay. Muchísimas gracias. Muy gracias. Muchas gracias. Antes de finalizar con la actividad aquí en el coloquio, la señora Guiomar Alonso Cano es especialista en cultura con larga experiencia desarrollando políticas públicas para el sector público cultural y creativo de países de África, Asia y América Latina, donde estuvo a cargo de innovadores programas de desarrollo de la gestión de proyectos conjuntos con otras agencias y programas de Naciones Unidas. Es diplomada en Planificación Urbana y Antropología del Desarrollo por la Universidad de Nueva York, Albany, la Universidad de Louvain en Bélgica y la Universidad Complutense de Madrid.
Integró la UNESCO desde 1994 como parte del equipo de Comisión Mundial Cultural y Desarrollo presidida por Javier Pérez de Cuéllar. Es autora y colaboradora de múltiples informes globales, publicaciones institucionales y manuales especializados. En UNESCO, CDIS, Indicadores Culturales de la UNESCO para el Desarrollo, renovó la manera de medir la contribución de la cultura al desarrollo, liderando el camino hacia los indicadores Cultura 2030. Durante 10 años fue consejera para Cultura de la UNESCO en la Oficina Regional África del Oeste, Sahel, donde implementó múltiples proyectos para la protección, salvaguardia y promoción del patrimonio diverso y de la creatividad. Desde su cargo impulsó la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, la protección de espacios naturales, así como la igualdad de género en el sector cultural. A partir de junio de 2022 es representante de la UNESCO. Invitamos a la señora Yomara Alonso para reflexiones finales. Adelante. Muy buenos días, qué gusto, ¿no? Qué gusto estar aquí, qué gusto celebrar de esta manera el 20 aniversario de la Convención, de la UNESCO de 2003, de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Muchas gracias realmente por este momento y viva el agua, qué bonita corre por la acequia, no queremos cemento. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad de San Martín de Porres, el señor José Antonio Chan Escobedo, también saludar al director ejecutivo del World Monument Fund, señor Elías Mújica, y por supuesto a la directora de orquesta de esta sesión de hoy, la directora de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad San Martín de Porres, Soledad Mújica Bailey. Saludarles a todos, a los colegas del Ministerio de Turismo y Comercio, a todos ustedes, estudiantes, participantes en este momento de celebración y de conservación, este coloquio sobre patrimonio inmaterial y turismo rural comunitario. Realmente un gran placer de estar aquí y tener este diálogo entre patrimonio cultural, inmaterial, turismo sostenible y unas palabras para cerrar algunas de las ideas que se han manejado en este conversatorio. Lo primero de todo es reconocer el trabajo excepcional, considero realmente, desarrollado por la Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad San Martín de Porres, que inició su andadura ya en el 2017. La cátedra viene cumpliendo un papel, me parece muy importante, en la profesionalización de esta nueva generación de peruanos, yo diría casi de peruanas, porque veo sobre todo mujeres, pero en todo caso, una nueva generación sobre temas de turismo sostenible y esa vinculación y ese equilibrio tan complicado entre salvaguardia, preservación, conservación del capital patrimonial que recibimos de las generaciones que nos preceden, la generación de recursos económicos y las actividades de turismo comunitario particularmente, que es el tema de hoy, esos equilibrios difíciles entre conservación y desarrollo. También la cátedra tiene un extraordinario capacidad de generar información, publicaciones sobre las dimensiones históricas, antropológicas, turismo sostenible, gastronomía, esta maravillosa revista de turismo y patrimonio y numerosos eventos como el día de hoy. Desde UNESCO en Perú, la oficina de UNESCO en Perú, que llevamos 25 años presentes en el país, somos una oficina nacional, estamos comprometidos en brindar soporte, y esa es una de las áreas de trabajo, ¿verdad?, del sector cultura de la UNESCO, y nosotros aseguramos esa implementación en el Perú. Decía, brindamos soporte a la protección, a la difusión y a la puesta en uso social del patrimonio cultural. También apoyamos de manera muy especial, el tema de hoy, la implementación de las diversas convenciones
recomendaciones y programas de la UNESCO. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la que llamamos la Convención del 2003, que estamos celebrando su 20 aniversario, es una de ellas, pero también está el instrumento normativo de lucha contra tráfico ilícito de bienes culturales, donde el Perú juega un papel, yo diría, estelar, y es uno de los modelos, probablemente no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, de recuperación de bienes culturales que han salido del país de manera ilegal o en un pasado, con una estrategia de recuperación de bienes realmente extraordinaria. Yo no creo que haya ningún país en todo el mundo que recupere tantos bienes como el Perú, gracias a un mecanismo muy potente que se ha puesto en marcha. Pero también la convención, esa es lo que llamamos nosotros la convención del 70, la convención del 72 de Patrimonio Mundial. Perú tiene 13 sitios de Patrimonio Mundial, forma parte de nuestra red global de sitios dedicados. Y también, por supuesto, algo que quizá conviene mencionar en este contexto cuando hablamos de patrimonio, que es la Convención de Protección de Patrimonio Subacuático, nosotros la llamamos la Convención del 2001, así como la Convención de la Promoción y la Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales. En todo caso, ese es como el gran marco que nos permite accionar desde la Oficina del Perú en el apoyo y el desarrollo de distintas iniciativas. Pero lo que quería poner y poner el acento es algo que hemos visto muy bien esta mañana en las 2 horas que nos preceden, y es el desafío que representa reconocer la doble dimensión que tiene la cultura, ¿no? Esa dimensión identitaria, una dimensión de cohesión social, y cómo eso se equilibra con los imperativos del desarrollo socioeconómico de individuos y comunidades, y cómo somos capaces, ¿verdad?, de mantener ese capital patrimonial, seguirlo alimentando, no destruirlo, conservar su autenticidad y al mismo tiempo generar recursos para que las comunidades, y esta es la esencia misma, ¿verdad?, de este programa de turismo comunitario que el MinCentur lleva y aplica desde hace muchos años, sin que eso pierda su esencia y no se convierta en Disneylandia. ¿Y cómo hacerlo, ¿no? Que sea relevante para las comunidades, que sirva este imperativo, y ese es el gran objetivo, ¿verdad?, de la Convención del 2003 que celebramos estos 20 años, la transmisión, cómo se transmite todo eso que llamamos las expresiones de patrimonio cultural. Esta tensión entre desarrollo y visiones, digamos, puramente desarrollistas frente a las visiones de conservación, cómo generar esos equilibrios, creo que ha sido muy interesante las exposiciones que hemos escuchado antes, ¿no? Y ahí la Convención da ciertas orientaciones, ¿no? Da ciertas orientaciones para salvaguardar el patrimonio, digamos, este enfoque integral de la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que va desde la identificación, la investigación, la protección, la promoción, la revitalización, y es que es tan importante. Lo hemos visto con el caso de la práctica de limpia de acequias. Es importante también recordar que desde UNESCO siempre se apoyan, y este es lo que he escuchado esta mañana, este enfoque colaborativo que involucra distintas partes, distintas visiones, y se genera un diálogo constructivo para salir adelante y seguir haciendo cosas, ¿no? Y en definitiva, favorecer el desarrollo integral de las comunidades. El Perú, también recordar quizá que es uno de los líderes en temas de patrimonio cultural inmaterial. No sé si todo el mundo en esta sala lo sabe, pero el Perú ofrece a América Latina y gestiona un instituto UNESCO de categoría 2 que se llama el Crespial, que está dedicado exclusivamente a la salvaguardia del patrimonio inmaterial y que sirve, y justamente porque hay tal experticia en este país, sirve al resto de la región, algo de lo que estar orgullosos, ¿no? Y poner en valor y utilizar y trabajar con. En este momento el Perú tiene 12 elementos en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y muy pronto, como decía
la señora Mújica, la profesora Mújica, muy pronto tendrá 13, ¿no? Con la inclusión del saber hacer en la preparación del ceviche, que nos lleva a muchos temas, desde prácticas sostenibles de pesca artesanal hasta muchas otras cosas. No solamente es el ritual en sí, y eso es lo interesante siempre cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial. No solamente es la parte ritual, es también lo que está detrás. Y sí quería hacer este inciso, eso es particular, esta valorización de los saberes tradicionales, de los saberes locales, es fundamental. En este momento, los desafíos que enfrenta el país, y no solamente el de desarrollo del turismo, estamos al 60%, lo decía el ministro, 60% de la recuperación del volumen de turismo en el Perú, pero el Perú es el segundo país más vulnerable, ¿verdad?, en América Latina con respecto al cambio climático. Y eso se tiene que manejar con conocimiento científico, hace falta trabajar pues con los grandes científicos que existen en este país, pero también con la gente que sabe, como hemos escuchado y ha sido descrito en detalle, con la gente que sabe cómo manejar el agua y qué pasa con el agua, o cómo manejar de manera durable los árboles de aguaje. Es decir, los saberes tradicionales son muy sabios, por eso son saberes y hay que recuperarlos, ponerlos en valor, y son fundamentales para enfrentar este proceso de cambio climático. Taquila no solamente, en este momento, no sé muy bien cuál es la situación, pero en este momento leí hace poco que hay un problema grave de sequía, ¿no? Sequía en Puno y en el Alto Amazonas y en las cuencas altas de la Amazonía. Es decir, son fenómenos extremos vinculados probablemente a cambio climático que generan nuevas realidades en las que saberes tradicionales, locales, muchas veces, digamos, conservados en este paquete de patrimonio inmaterial o expresiones de patrimonio inmaterial, que que saben manejarlo y saben más probablemente que el conocimiento científico moderno. También este otro punto, y con esto ya voy acabando, es el enfoque de sostenibilidad al desarrollo turístico, y esto incluye el desarrollo sostenible del turismo comunitario, ¿no? Es fundamental buscar, digamos, diversidad, equidad en el manejo del turismo comunitario y mantener estos equilibrios donde realmente beneficia a las comunidades y no necesariamente a economías de escala turística, que son las que se montan en cuanto hay mercado. Entonces, ¿cómo y qué medidas y qué hacer desde las políticas públicas, no solamente centrales, sino también a nivel de gobiernos regionales y a nivel de municipalidades, para mantener esta lógica de diversidad, que el turismo comunitario llegue a las comunidades y no se convierta, digamos, en formas de turismo a gran escala, que son las que en definitiva terminan generando, si lo pensamos de esa manera, una gran parte de las cadenas de valor y el alto valor del mercado turístico. Es un poco lo que llamamos, o sea, hay una cuestión de equidad y de diversidad en los enfoques de desarrollo de turismo sostenible, y por eso hablamos de sostenibilidad. Y también esta idea de no matar la gallina de los huevos de oro, es decir, cuando hablamos de sostenibilidad es cómo mantenemos el capital. Si no se invierte, si no se mantiene el capital, más bien simbólico, patrimonial, cultural, no habrá turismo comunitario ni habrá tampoco, digamos, lugares que visitar. La sobrecarga y la sobreutilización de los recursos patrimoniales, y lo vemos muy bien no solo en este país, sino en todo el mundo, termina, digamos, alterando y termina matando la gallina que ya deja de dar los huevos de oro. Entonces, ¿cómo se invierte y se sigue manteniendo, preservando, conservando, transmitiendo, que es la clave del patrimonio inmaterial, para que todo eso tenga vitalidad, de cohesión social, de identidad, y al mismo tiempo pueda servir de recurso de desarrollo económico y social? Y luego quizá un último tema de data que me parece también interesante ponerlo en la mesa, se ha mencionado
Y es la importancia, digamos, de cruzar distintos esfuerzos que se están haciendo. Yo entiendo que el Mincetur en este momento está haciendo un mapeo, ¿verdad?, de recursos comunitarios. Sería muy interesante cruzarlo con otros mapeos, por ejemplo, que se están haciendo desde el Ministerio de Cultura y con mapas lingüísticos y de comunidades étnicas. No sé si han oído hablar, entre otras cosas, del Rentoca, que es en realidad una gran base de datos de operadores culturales y artistas del país. En este momento hay casi 24.000 registros de artistas y de operadores culturales en el país. Sería interesante cruzarlo con las iniciativas porque forma parte del valor que se puede dar en ciertos momentos digamos, en la hora de hacer el desarrollo de turismo comunitario. Y quizá comentar que los resultados y los análisis provisionales que hay del Rentoca, y eso es una tarea que está haciendo el equipo de UNESCO acá en Perú, demuestra que aproximadamente el 24, si no me equivoco, aproximadamente el 22% de los artistas que se han registrado en el Rentoca y operadores culturales se autoidentifican como perteneciente a pueblos indígenas o originarios o comunidad afroperuana. Es decir, que es una proporción más alta que la media nacional. ¿Qué quiere decir? Que el sector cultural y los que están operando en el sector, no solamente en Lima, sino en todas las regiones, tiene un componente muy alto. Es lógico, tiene que ver, pero tiene implicaciones también sobre el tema de turismo comunitario, me parece, ¿no? También quizá mencionar que la mayor parte de los operadores culturales y los inscritos en el Rentoca son mujeres, 62%. Es decir, pasa un poco como en esta sala. Me parece interesante mencionarlo y la necesidad, digamos, de coordinar esfuerzos, de trabajar juntos, es algo que decía y que evocaba al principio del coloquio esta mañana el director del World Monument Fund. Muy bien. Gracias a todos. Creo que estamos hablando de cómo trabajar juntos, de cómo ustedes integran estos grandes mensajes en su hacer, y porque en definitiva esto es lo que harán en los próximos 10 años y dependemos de ustedes, y el futuro en definitiva termina dependiendo de ustedes. Y del tipo de alianzas, no lo he mencionado, eso es también tan importante, o sea, turismo comunitario y sector privado es fundamental, pero siempre estableciendo estos ecualizadores y esta manera de hacer las cosas de una manera más diversa, más equilibrada y dejando espacio para todos, y sobre todo para los operadores de turismo comunitarios pequeños. Hemos hablado hoy de pobreza, ¿verdad?, y de factores de crecimiento económico que en el país parece que van a ir decreciendo. Estamos hablando de uno de los países con los niveles de desigualdad más altas del mundo, con un índice Gini extremadamente elevado. Esto es uno de los ecualizadores de redistribución que parece fundamental. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a la Cátedra UNESCO. De esta manera finalizamos el coloquio Patrimonio Inmaterial y Turismo Rural Comunitario, Experiencias y Retos. Agradecer a cada uno de los asistentes y también recuerden que esta sesión ha sido grabada y será publicada en breve. Asimismo, invitamos a los estudiantes que estuvieron parte de este coloquio a rastrear el código QR para que puedan resolver una pequeña encuesta de satisfacción sobre el coloquio. Muchísimas gracias por su asistencia y finalizamos la sesión.